Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos aquí en un día muy especial con nuestra invitada Eugenia Cadús. Estamos esperando ya que la gente termine de entrar para comenzar. Bueno, ahora sí, sean bienvenidos. Esta charla se llama No quiero ser mosca, investigar la danza en Argentina, no quiero ser mosca, investigar en danza y política en la Argentina. Y entonces les voy a leer un texto que nos ubica un poco en por qué esto se llama No quiero ser mosca. Y es bien interesante, puesto que Heriberto Carlos Nepomuceno Mosca, o Ruperto Mosca, es uno de los personajes de la conocida historieta argentina El Eternauta, escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano en 1957. El Eternauta devino un emblema de las luchas contra los autoritarismos en la Argentina, configurando un héroe colectivo como posibilidad de resistencia. Mosca, el personaje, el Heriberto Mosca, es un periodista e historiador que se une a la resistencia y que durante las batallas, mientras los demás se enfrentan a los invasores, toma notas en su libreta, casi sin entrometerse registra la historia para la posteridad. Si bien en este proceso evidencia perspectiva histórica y proyección hacia el futuro, el título de esta charla se refiere a la idea de los intelectuales como observadores que intentan no involucrarse en la acción. En este caso, entonces, vamos a conversar con la doctora Eugenia Cadús sobre los temas de hacer historia de las danzas y especialmente estudiar los vínculos entre danza y política y cómo esto se refiere no solo a la historia, no solo a la idea de análisis y registro de los hechos, sino a la voluntad de intervenir en la historia que se está escribiendo en el momento. Eugenia Cadús es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerce la docencia y dirige el grupo de estudios de danzas argentinas y latinoamericanas, GEDAL. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, practicante de danzas, y su trabajo creativo incluye participar como asesora artística e histórica y dramaturgista en diversas obras. Sus investigaciones se centran en la danza escénica latinoamericana y en la política, las representaciones identitarias y nacionales y en los estudios de coloniales. Entonces, bueno, con esta imagen de Ruperto Mosca como historiador en El Eternauta, le damos la bienvenida a Eugenia y estamos muy, muy felices de tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este rato. Hola a todos y muchas gracias, Ana María, por la invitación. Estoy contenta de estar acá compartiendo. Vale, muy bien. Entonces, nosotros ya le contamos un poco a Eugenia que nuestro público, hoy tenemos estudiantes de la licenciatura en danza principalmente, que nos vienen acompañando en los 3 niveles de historia de la danza, y ha sido muy interesante desde que Eugenia y yo empezamos a conocernos, porque siempre hemos conversado como de las inquietudes que tenemos al enseñar historia de la danza ubicadas en un país latinoamericano. Entonces, en ese sentido, pues ha sido
un intercambio muy interesante y por eso me parece una gran oportunidad que puedas compartir tus ideas con nuestros estudiantes. Entonces cuéntanos un poco del libro que estás publicando ahora y sobre esta conexión del análisis y de la importancia, digamos, del peronismo y de la modernidad en la consolidación del campo de la danza en Argentina. Bueno, el libro se llama Danza y Peronismo. Bueno, el subtítulo, ahora no me lo acuerdo exactamente, pero es como disputas y tensiones o algo así, entre cultura de élite y culturas populares, que es un poco el eje de análisis con el que tomo el libro. Y si bien se llama Danza y Peronismo, que es un poco un nombre, bueno no sé, como para vender, básicamente. Después rápidamente aclaro que en el libro me voy a dedicar solamente a lo que es danza escénica, o sea, danza en escenario, y principalmente lo que me interesa es pensar las políticas culturales de la época, y trabajo principalmente en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, no todo el país. Pero capaz, o sea, lo que me interesó en un primer momento acerca de investigar este periodo que es tan significativo para la cultura y la política de nuestro país, es tan importante entender ese periodo constitutivo, ¿no? Cuando digo peronismo me refiero al primer peronismo, es decir, los dos primeros gobiernos de Perón, que serían del 45 o 46, en realidad él comienza antes a trabajar en el 43, pero bueno, sería los dos gobiernos democráticos, sería del 46 al 55, que es cuando se produce la revolución, la llamada Revolución Libertadora, que es un golpe de Estado. Después está el otro gobierno que ya forma parte como está más cercano quizás como a los periodos de fuertes dictaduras y represión en Argentina, entonces es como otro panorama que quizás este primero y la primera mitad del siglo XX. Por eso hago ese corte. Y me interesaba estudiar también este periodo, porque por lo general en Argentina, no sé, o en realidad también en el resto del mundo, cuando se piensa en Argentina y la relación de cualquier cosa con la política, se piensa mucho en la dictadura, ¿no? En la última dictadura, de hecho, porque tuvimos muchas dictaduras, pero en la última, que sería la dictadura del 76, ¿no? Que fue la más fuerte y seguramente conocerán o habrán leído o visto algo en relación, bueno, a los desaparecidos, a las luchas de madres, de abuelas, de hijos, que por supuesto que son súper importantes para nuestra cultura, pero yo lo que quería pensar era, bueno, otros modos u otros vínculos de las artes con la política, no solo quizás como esta versión más establecida del artista militante sería, o explícitamente militante. Porque después me fui encontrando en realidad con mi investigación cuando la empecé, esto es mi investigación de doctorado, que igual arrancó cuando era estudiante y me interesaba la temática, o sea, han sido y son muchos años de este trabajo. Cuando arranqué también me encontré que había también ciertos artistas que también militaban por causas populares y demás, quizás no en el mismo sentido que está tomado, bueno, asociado a la lucha armada o bueno, todo el momento de la última dictadura cívico-militar argentina. Entonces, en este sentido ya pensé como en ampliar, ¿no? Como que me parecía un poco limitante que solo el vínculo de cualquier arte con la política estuviese limitado a ese periodo, ¿no? Me parecía que seguramente era como una intuición más bien, ¿no? Como que había rastros que podíamos tomar desde antes y posteriores también, como que podíamos encontrar otros vínculos. Y en ese sentido me fui acercando también a pensar las políticas culturales, particularmente, ¿no? Cómo son no solo o sea, la militancia quizás o el vínculo de la danza con la política, podríamos decir, o en realidad sería con lo político, sino también con las políticas culturales en particular.
en este sentido también porque me interesaba pensar la danza, y por qué elegí también la danza escénica, por un lado porque es a lo que me dedico también en mi práctica, pero también porque me interesaba romper con por ahí lo establecido que hay tanto, ahora ya, quizás ya no, pero en ese momento sí estaba bastante establecido en nuestro campo de estudios de danza, esta idea de que la danza escénica, o bueno, cualquier arte considerado como tal, está como en su propia esfera, ¿no? Y ahí aparece como la noción de campo, que yo sé que la noción de campo en sí, cuando la propuso Bourdieu, él habla de los vínculos con la sociedad y demás. Cuando yo me opongo en algún punto al uso de la noción de campo en la danza local, y prefiero utilizar la noción de prácticas, eh, lo, lo tomo también en el sentido de cómo ha sido utilizada y recepcionada la noción de campo acá, que es muy específica y fue tomada especialmente por la literatura y por Beatriz Arlo y Carlos Altamirano en los 80 en la Academia Argentina, y fue instalada como, bueno, es el único modo en el que podemos leer, por lo menos en lo que es el mainstream, ¿no? O sea, en Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es donde yo trabajo, es como, bueno, se instaló esa noción y sigue instalada bastante, ¿no? Es como, bueno, uno pasa la carrera y la noción de campo es lo primero que aprende y es casi lo único, y esta idea del arte autónomo, y se le quita bastante, digo, en la teoría, cómo se enseña y cómo se aprende, se le va quitando bastante estos vínculos posibles que tiene el campo artístico con la sociedad. En ese sentido a mí me interesa más la noción de prácticas, ¿no? Y nociones de los estudios culturales en general que yo tomo para pensar la cultura claramente como un eje más de la sociedad y de la vida en sociedad y la vida política. Y después prefiero también, por ahora, también es como algo que va cambiando, pero por ahora prefiero un poco más la noción, que quizás es como más antigua, pero no es tan usada, de Mukarovsky, de las funciones, las distintas funciones que puede tener un objeto, que podríamos llamar, él llama estético. Yo prefiero poético porque a mí la estética también con las lecturas de coloniales se me genera ahí como una molestia, ¿no? Y como la estética ha sido también una herramienta colonialista muchas veces. Pero bueno, él habla de lo estético, ¿no? Y otras funciones que pueden ser rituales, pueden ser religiosas, pueden ser, no sé, comerciales, como que un objeto puede tener distintas funciones y que uno elige una cuando quiere hacer un recorte, cuando uno quiere hacer un análisis, no es que el objeto deja de tener las otras funciones. Y eso me parece más interesante precisamente para romper esta supuesta división teórica, por supuesto, no en la práctica, pero teórica, entre una dimensión estética, según Murawski, poética prefiero yo, y extraestética, Y ¿no? en la danza yo diría, me atrevería a decir que esa división o esa autonomía del arte y esa que se vuelve como un campo, dices tú, como una esfera separada del resto de dinámicas sociales, es todavía más visible que en otras prácticas, dirías tú. Sí, yo creo que sí, especialmente por cómo se han instalado históricamente los estudios de danza, ¿no? Como que hay dos dimensiones históricamente hasta que surgen los estudios de danza como tal, pero igual creo que falta mucho, especialmente, por lo menos acá en el campo de Buenos Aires, de Argentina, todavía falta mucho por desandar, pero sí como se introducen históricamente los estudios de danza no como tales, sino como disciplina en sí académica, que es como por un lado la historia, y la historia que se dedica a la danza, ¿no? Como la danza con mayúscula, canónica, el arte, que supuestamente empezaría solo en 1661, y bueno, se conforma con ballet, danza moderna, danza contemporánea. Que sabemos todo lo que eso arrastra, ¿no? Como una historia totalizante, universalista, colonialista. Y por el otro lado está la antropología de la danza, que se dedicaría a las danzas populares y todo lo que queda por fuera de eso, ¿no? O sea, básicamente todo el resto. Entonces, a mí me parece más interesante la postura precisamente de los estudios de danza como una disciplina que es interdisciplinaria en sí misma,
que busca romper con esta división, por lo menos desde una perspectiva decolonial, entre lo supuestamente alto, ¿no? Y bajo, sería como la alta cultura y la baja cultura. No estoy de acuerdo, por supuesto, con esos términos, lo digo así para que se entienda, pero prefiero cultura de élite y culturas populares. Y me interesa ver esos cruces siempre, como ver cómo no es tan así, ¿no? Como que no es tan escindida una cosa de la otra, sino que todo es mucho más complejo, todo está mucho más como en capas, y me interesa pensar el trabajo de hacer historia de las danzas, como un poco, ¿no? Como dice Foucault, como un trabajo arqueológico, ¿no? Como esta cosa de hurgar, de sacar, de buscar, no sé. En ese sentido, sí creo que en la danza esa noción está como mucho más escindida quizás que en otras artes. Y ahora cuéntanos un poco en Argentina, porque a todos pues nos compartiste uno de los artículos que has publicado, a todos y todas las que estamos en las clases de historia de la danza. Nos compartiste tu artículo que publicaste precisamente sobre esa consolidación del campo de la danza en Argentina a comienzos del siglo XX, y es muy claro que empieza como, si bien hay un proyecto interesante, empieza como un proyecto modernizante eurocéntrico, ¿cierto? Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Es que eso es lo que me parece que es como siempre eso, complejo, es decir, por ejemplo, la modernización y en algún punto cómo se introduce también acá, por lo menos en el relato canónico, no estoy tan segura de que haya sido tan así, pero porque en realidad todavía no me fui para atrás, ahora en mi nueva investigación la idea es irme más atrás, como arrancar desde fines del 1800 y atacar bien lo que es inicios, principios del siglo XX también, y la idea de los ballets nacionalistas que se crean en esa época. Eso es como mi trabajo actual. Pero el relato establecido, ¿no? el cuentito, podríamos decir, que hay sobre la danza argentina, es que arranca con en 1913, creo que es, ahora si no recuerdo mal, que llegan los ballets rusos, ¿no? Que son traídos por esta élite artística y cultural que en ese momento formaba parte del directorio del Teatro Colón, que es el teatro más importante que podríamos decir en el sentido de teatro de ópera y sinfónico y de cámara, que hay en el país y que en ese momento se proyectaba como uno de los más importantes en Latinoamérica, y bueno, cómo esta élite intelectual pretende precisamente modernizar la cultura argentina trayendo lo último que ellos habían visto básicamente en París, que de hecho es bastante cercano, o sea, los ballets rusos comienzan y ahí nomás se presentan en Argentina, y de hecho los dos fundadores del ballet del Teatro Colón son Boris Romanov y Bronislava Nijinská, o sea, se crea con esa impronta de la modernidad europeizante y universalizante, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez, creo que muchas veces en esa lectura lo que no se ve es todas las complejidades que eso acarrea, y eso es un poco lo que quiero empezar a trabajar ahora más específicamente, que es, bueno, sí, toda esa modernidad, pero también está el exotismo ahí, está el autoexotismo, después está como una especie de, no sé, exotismo a la potencia, porque Bronislava Nijinská es una de las primeras que hace un ballet nacionalista argentino, cosa como ya rarísima, ¿no? Es como el camino, y bueno, ese es ese proceso que podríamos llamarlo como un proceso modernizador, pero que a la vez implica todas estas complejidades. Y después, en los 40, cuando aparece lo que podríamos decir la danza moderna en el país, en realidad llega de distintas vertientes, pero siempre lo que está en el relato canónico es que llega a través de Miriam Winslow de Estados Unidos. Casi como si todo el tiempo Argentina, es el relato, ¿no? Es como que casi Argentina está siempre al último grito de la moda, sería, ¿no? Como primero el ballet moderno y después nos llega supuestamente
la danza moderna y listo, ya está, o sea, somos modernos. Para mí todo el proceso es mucho más complejo, todo el proceso tiene muchas más tensiones, y a la vez genera otros efectos, ¿no? Genera efectos como incluso la precariedad y precarización laboral de los bailarines. Y en ese proceso, además, creo que lo que no se ve muchas veces es que también a nivel de políticas culturales se estaba dando un proceso modernizador del Estado, ¿no? Este Estado interventor, un Estado de bienestar que se estaba repensando como Estado. Pensemos que recién durante el primer peronismo es la primera vez que va a haber planificación cultural desde el lugar, o sea, a largo plazo. Algo de eso ya había arrancado en los 30 con el gobierno de Irigoyen, pero no era tan, ¿cómo podríamos decir?, tan institucionalizado, ¿no? El proyecto. Y bueno, pensemos que el primer peronismo tuvo 2 planes quinquenales, o sea, la idea era pensar el país de un modo global y con distintas aristas que todas se complementaban, y ahí aparece por primera vez la cultura como una de esas aristas, necesaria, ¿no? Necesaria de preservar, estas son palabras no por ahí que dice el plan quinquenal, ¿no? Como preservar por un lado, y se genera en ese momento un gran proceso de relevamiento donde muchos folcloristas y antropólogos trabajaron en relevar tanto las lenguas indígenas como los relatos, la música, la danza, por ese lado Cuando, sí. cuando decís relevar es darles importancia, darles centralidad en la narración, en la construcción de idea de nación. Sí, y también incluso por primera vez registrarla. Es decir, hacían trabajo de campo, por ejemplo, con Berta Vidal de Batini, es un ejemplo, es una antropóloga y, si no me acuerdo mal, lingüista creo, no sé, ahora no quiero meter la pata. Pero bueno, ella es de San Luis, pero trabajó siempre acá en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y fue una de las primeras en recopilar. Entonces, en ese sentido, recopilar, pero a la vez insertarlos en el relato de la construcción de identidad nacional. Son ambas cosas. O sea, por primera vez se recopilan institucionalmente y gubernamentalmente, pero por el otro lado también se inserta como un relato acerca de lo criollo, de lo mestizo, de lo indígena, dentro de la construcción de identidad nacional. No por eso sin tensiones, sin peleas, sin hegemonías y contrahegemonías y batallas culturales dentro de eso, por supuesto. Pero me parece pues muy interesante cómo desde los 40 ya hay un pensamiento de un plan, digamos, dentro de las políticas culturales estatales para pensar la cultura y en este caso la danza, esa idea de la democratización del bienestar, ¿no? Entonces, sería muy, muy rico que pudiéramos nosotros aquí entender un poco cuál es el lugar de la danza escénica en ese proceso y esas luchas, digamos, porque antes, pues hasta ese momento la cultura, digamos, de las clases altas, la danza escénica era un marcador de distinción ahí bien importante para seguir con la terminología de Bourdieu, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? ¿Hay alguna tensiones o cómo funciona eso ahí? Sí, claro, o sea, como les decía, es este grupo de élite, de intelectuales de élite que trae por primera vez a los ballet russe y que después también se alinea con lo que es la modern dance norteamericana, más en los 40. Y de ese modo la danza escénica o la danza entendida solo desde esta función poética, podríamos decir, o prevaleciendo esta función poética, lo que queda restringida al consumo principalmente de este sector. Por supuesto que había otras personas que también lo consumían por otras cuestiones. Por ejemplo, muchos inmigrantes italianos particularmente tenían
la costumbre de ir a la ópera, de ir al ballet, porque era algo que traían ya culturalmente desde su país de origen, y lo hacían y pagaban la entrada como podían, o la más barata en el Gallinero, e iban a todas las funciones. Digo, también estaba ese público, no podemos negar que ese público estaba, pero no era quizás el que construía en este sentido la hegemonía del consumo cultural. En ese sentido, el Teatro Colón se fue haciendo cada vez más como un lugar de élite, y los teatros, en ese sentido, era el representante de la danza escénica, podríamos decir, o teatral. Y lo que sucede en los 40 es que con esta política de democratización del bienestar, en el que se da acceso a las clases populares, no solo al arte, sino también a, por ejemplo, derecho a vacaciones y a dónde vacacionar, cosa que, digo, por ejemplo, hoy en día es tan común acá en Argentina ir a vacacionar a lo que se llama la costa argentina, ¿no? Mar del Plata y todos los pueblos del partido de la costa. Sin embargo, en ese momento eso era exclusivo para la clase alta. No, las personas no, o sea, el resto del pueblo trabajador no iba a esos lugares. Eso comenzó a pasar recién en este momento, creando, por ejemplo, balnearios, complejos recreativos, también los hoteles sindicales que comienzan, porque hay un fuerte proceso de sindicalización en ese momento. Entonces, no es solo, digo, también el fútbol, no sé, otras cuestiones que tienen que ver con el ocio también en ese momento se democratizan, incluso el acceso a lo que es el centro de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad, que si alguien conoce Buenos Aires puede ver que el centro, como tiene toda esta arquitectura tan moderna, ¿no? Y donde estaba antes el Teatro Colón, que era muy cerca de la era enfrente de la Plaza de Mayo, no, ese es el primer Teatro Colón, después el otro está un poco más lejos, pero tampoco tanto, es como bien el centro de la ciudad. Ese era un lugar que era exclusivo para la clase alta, ¿no? Las clases populares no accedían ahí. Por empezar, por códigos de vestimenta, por ejemplo, porque había que estar vestido de traje, de sombrero, con ciertas características que de otro modo se hubiese notado, quizás podríamos decir, y las personas hubiesen pasado probablemente, se hubiesen sentido avergonzadas o señaladas. Pero con lo que sucede en Argentina con el 17 de octubre, que es un momento de una gran movilización popular y además instantánea, podríamos decir, ¿no? Y autoconvocada, es decir, que no era una movilización quizás a diferencia de las anteriores de los obreros socialistas y anarquistas, que eran movilizaciones muy organizadas, ¿no? Y configuradas a partir de los sindicatos principalmente, donde se marchaba bajo una consigna de un modo, por lo general no marchaban tanto mujeres, por ejemplo. Lo que sucede el 17 de octubre, cuando Perón lo encarcelan y quieren de ese modo evitar las elecciones y evitar como que él gane, lo que sucede es que el pueblo se sale de todos lados, se empieza a movilizar y llena la calle, que eso es algo muy característico que tenemos también acá, no sé, seguramente han visto imágenes, no sé, por ejemplo, del Ni Una Menos, o de distintas movilizaciones acá, el 24 de marzo, siempre es, Buenos Aires se llenan las calles, como no se puede caminar, son cuadras, 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 esa idea de habitar las calles, y no cualquier calle, sino el centro. Uno cuando va a movilizarse va al centro, no va a otro lado. Eso surge en ese momento, en el 17 de octubre, donde se movilizan todes, mujeres, niños, viejos. Está la famosa foto, ¿no?, de las patas en la fuente, que fue tan como desde los periódicos más reaccionarios y criticando, como diciendo, ay, metieron los pies en la fuente. Hacía muchísimo calor ese día. Así quiero. Entonces, y la gente estuvo ahí horas y horas y horas vitoreando y esperando que lo liberen a Perón. Ese hecho, que además estuvo muy relacionado con la danza, y eso es algo que yo retomo en el libro, porque se bailaba en la calle, cosa muy distinta de las movilizaciones previas de anarquistas y socialistas, que tenían más este tono como, bueno, del militante firme, del obrero, trabajador, que va a defender sus ideales desde ese lugar, ¿no? Quizás incluso tan, no sé, como
en algún punto podríamos decir, más patriarcal también del modo de reproducir la fortaleza quizás. En este momento lo que sucede es como, bueno, es eso, un montón de niños, viejos, adultos, obreros, no obreros, o sea, todos salen a la calle a reclamar y bueno, hacen como un picnic, esperan por horas, casi un día, bailan, y de hecho así fue descrito también, como una crítica, ¿no? Se decía como que, bueno, candombe blanco se usó como si fuese un insulto, ¿no? Como decir, bueno, es un candombe, por un lado, por la idea de festividad, de ocio, de festejo, pero a la vez con lo que implica el candombe, ¿no? Con su raíz afro, pero blanco, ¿no? Como que está esa mezcla, que es lo complejo también de entender los términos raciales en Argentina, ¿no? No sé, murga se le decía, como también todas estas expresiones como, también otras más terribles, ¿no? Como aluvión zoológico, por ejemplo, fue un modo de describir también la movilización de esa época. Entonces, como ya ahí no podemos entender la política desligada para mí de la danza. Ya ahí queda muy evidente que la danza en las calles no puede ser entendida por separado de las danzas en los teatros. Y eso es algo de lo que sucede con esta democratización, ¿no? No solo que ya directamente las masas ocuparon el espacio público, ese espacio que le era negado previamente, sino que a partir de las políticas culturales se le empezó a dar acceso a otros espacios que tampoco le eran permitidos hasta ese momento, como el Teatro Colón. Entonces se hacían funciones para obreros, se hacían funciones para niños en edad escolar, incluso muchas veces se hacían funciones gratuitas, también se hicieron muchísimas funciones al aire libre en ese momento, ya de un modo institucionalizado. Entonces, de ese modo también se dio acceso al consumo, pero también a la producción, porque en ese momento se crean muchas escuelas también de danza públicas. Entonces también de ese modo cambia quiénes empiezan a ser productores. Perdón, te interrumpo, es que estamos ahí hablando de la década de los 50 y los 60. No, esto es durante los 40 y los 50. De hecho, la Escuela Nacional de Danza 40, es del 50. 48. Sí. Porque es que sí, la manifestación del 17 de octubre es de los 50, ¿no? 45. No, 45 es. 45. Perdón, estaba corrida 5 años, muy bien. Entonces, es muy temprano, digamos, muy en la primera, todavía estamos en la primera mitad, apenas llegando a la mitad del siglo XX, cuando ya se están tomando las calles, la danza escénica y abriendo los espacios del Teatro Colón. Exacto. Sí, ya en los 40. Pueden ver, hay algunos videitos en YouTube también muy breves, por ejemplo, si buscan festividades del Día del Trabajo, peronismo, por ejemplo, hay varios videos que pueden ver ahí al Teatro Colón en tarimas creadas en espacios públicos, bailando. También bailaban para, también, no sé, por ejemplo, actos de la CGT, que es la Central General de Trabajadores, que se hace más fuerte en ese momento. O sea, el Colón ya no era un espacio para una élite. El Colón era algo que todos podían acceder de diferentes modos, yendo tanto al espacio en sí, al teatro, como accediendo a ese capital cultural en otros espacios, en los festivales, por ejemplo, en festivales al aire libre, en los festivales también como temáticos, que es algo que surge en esa época también mucho. Ya existían previamente, por ejemplo, la fiesta de la vendimia, pero en ese momento se produce como en esta idea de democratización del bienestar, también para promover el turismo por un lado y para promover la cultura y las distintas culturas locales, se genera como Carchamosa, que es un investigador del folclore y peronismo, dice como una festivalización, ¿no? No solo de la vida y de todo en ese momento, y bueno, por ejemplo, los bailarines del Colón van a la fiesta del algodón en Chaco, o sea, viajan muchísimos kilómetros en tren para bailar, y están bailando junto a los artistas de folclore locales, pero también se muestra lo que es el Colón, en esta idea un poco de didáctica, pero a la vez de democratización de la cultura, de dar acceso.
Es interesante porque en los 50, 60 pasa eso también en Colombia. Es precisamente con esta idea de la industrialización y de la modernización empieza una serie de festivales y de carnavales a institucionalizarse de la misma manera que estaba pasando en Argentina un poco antes. Pero entonces estos bailarines del Colón, ¿qué llevaban a estos festivales? ¿Llevaban danza moderna, ballet clásico, folclore o una mezcla más o El menos que ballet, era? en general, podían llevar tanto repertorio folclórico, porque, bueno, de hecho, en el 46 se crea la división folclórica dentro del Colón, cosa que después, en el 55, con la dictadura llamada Revolución Libertadora, desaparece y ya después nunca más vuelve. Pero en ese momento sí, porque hay una institucionalización, una idea de institucionalizar el folclore y de darle lugar también a esas expresiones culturales. Y los bailarines eran los mismos, entonces hacían ese repertorio, pero también hacían el repertorio de ballet, que nuestro repertorio de ballet en esa época era muy moderno, como te digo, fue fundado por Romanov y Nijinská, y queda así. De hecho no se hace ballet académico hasta los 60, que se hace el Lago de los Cisnes de Carter, sino que todo el repertorio era, no sé, Massin, Serge Liffard, no sé, todo el repertorio Muy moderno. muy moderno el que se hacía. Sí, o sea, Petrushka era, lo que más se hacía creo que era Petrushka, las sílfides de Fokine, que la montó Fokine mismo, o sea, todo lo que Balanchine se hacía mucho también, muy moderno era lo que se hacía. Y después algunas producciones ya de coreógrafos locales, pero que iban en esa línea, o incluso una línea más, podríamos decir, alemana, porque muchos coreógrafos locales se habían formado tanto con Mary Wigman y la Escuela de Danza Moderna Alemana, como en ballet, en línea de los ballets russes. Entonces era como un repertorio súper moderno el que hacían. El repertorio académico entró recién en los 60 y bueno, desgraciadamente se fue perdiendo un poco el repertorio moderno. Me parece también interesante que es en esa época donde los bailarines se sindicalizan, porque eso creo que hace del caso del gremio de la danza en Argentina un caso muy especial, ¿no? Sí, es que yo creo que es esa mezcla, ¿no? Que yo lo ejemplificaba con el 17 de octubre, en el que la danza y la calle no estaban tan separadas, y que de golpe todo eso empezó a mezclarse mucho más. Entonces la administración del Colón pasó ya había pasado igual un rato antes, unos años antes a ser municipal, pero empieza a manejarse más desde las políticas culturales generales. No solo el Colón, sino otros teatros también, ¿no? El Teatro Argentino de La Plata es otro al cual yo le dedico mucho trabajo también, porque bueno, es un caso distinto al no ser capital federal, sino provincia de Buenos Aires. Entonces en este cruce también hay un fuerte proceso de sindicalización en esa época, y bueno, los bailarines están incluidos en ese proceso, es decir, bueno, son son trabajadores en general de ballets oficiales, ¿no? Entonces se tienen que agremiar, y bueno, ahí empiezan las primeras disputas, porque bueno, se habían agremiado primero la Asociación Argentina de Actores, que es el sindicato de actores que en Argentina que tiene muchísima historia en Argentina, pero bueno, el primer conflicto que tuvieron, que fue una gira que hicieron a Chile, Actores les dijo, no, nosotros no entendemos nada de danza. Y entonces dijeron, bueno, entonces nos vamos con otros. Y se fueron finalmente con los municipales, que es donde siguen funcionando, o sea, los bailarines del Colón siguen están sindicalizados, agremiados en los trabajadores municipales, y así como los bailarines de las compañías nacionales están por lo general en los sindicatos estatales nacionales, pero bueno, siempre está como esta tensión entre, que aparece en ese momento entre los bailarines oficiales y les independientes, podríamos decir, que bueno, vos Ana me contabas que no es exactamente el mismo término que usan allá, ¿no? Entonces, acá cuando llega
se instala la compañía de Winslow, se instala en realidad de un modo que podríamos pensar comercial, porque es decir, ella paga, las funciones se pagan, paga a los bailarines para que entrenen y para que bailen, y también se generan a la vez otras compañías. La de Winslow, convengamos que en ese sentido era la que estaba mejor llevada adelante, porque bueno, Winslow tenía mucho dinero, ¿no? de su familia, que era una familia industrial de Boston. Pero otras compañías que también surgen en ese momento de danza moderna, como podríamos ver la de los Sakharov, por ejemplo, o todas las que surgen en realidad como en la segunda generación, o sea, de las bailarinas que bailaron en la de los Sakharov o en la de Winslow, todas se articulan con este sistema que hasta el día de hoy muchas veces se dice que es la idea de cooperativa, pero que no es tan cooperativa, ¿no? Porque es cooperativa que finalmente lo único que hace es que la cooperativa pone todo, o sea, pone el esfuerzo, el trabajo, el dinero para crear, pero son los que finalmente nunca ganan con eso, ¿no? O sea, cuanto mucho se recupera el dinero, pero no se saca ganancia con eso. Y eso es un poco el sistema que hoy prevalece en lo que podríamos llamar, entre comillas, danza contemporánea, ¿no? Que también muchas veces se autodenomina como danza independiente. No tanto en las últimas generaciones, creo en el último tiempo se está cuestionando eso, se está cuestionando esa dimensión, y bueno, se habla, por ejemplo, de danza interdependiente, porque muchas veces claramente independientes no somos, pero bueno, eso es como las generaciones más jóvenes. Creo que previamente lo independiente además se tomaba como un valor, ¿no? Como esta idea de lo autónomo. Como yo soy independiente porque, bueno, sí, me lo pago yo con mis clases, pero no le debo nada a nadie, ¿no? Como esta idea del arte autónomo y el artista que se dedica solo al arte de un modo vocacional, sacrificial. Y eso además o sea, lo que se configura en esa época, en los 40, es que eso se configura como dos campos opuestos, ¿no? El oficial, por un lado, los bailarines trabajadores, y por el otro lado, bueno, la idea de sacerdocio, de devoción a la danza, de la danza como el único objetivo, supuestamente, como si eso no implicara además dimensiones laborales. Como de un sacrificio profundo, pero que entonces esto me hace más digna de recibirlo y de ser como una persona elegida, y ese tipo como de miradas, como tú dices, Exacto. que también van muy de la mano de esta idea del genio creador de principios de siglo, ¿no? Exacto, sí, esto que va de la mano de esta idea romántica del artista, ¿no? Que claramente no es el del ballet, digo, o sea, si lo pensamos, el ballet desde el inicio no es esa el modo de pensarse como trabajador. O sea, creo que siempre de un modo u otro se fueron pensando como trabajadores, por la institucionalización misma, pero sí con la danza moderna, ¿no? Podemos pensarlo ya desde Isadora Duncan en adelante, este modelo de artista dedicado al arte sacrificialmente, sacerdocio. Y después, por el otro lado, lo que está en Argentina es que en ese momento se institucionaliza también el folclore, como les decía, y ahí aparece otro modelo incluso, porque ellos sí también se consideran trabajadores, pero a la vez son una especie como de trabajadores militantes, porque defienden no solo el oficio, sino que defienden, bueno, rescatar el legado afro, rescatar el legado indígena, y ya es como una actitud mucho más, que no quita lo modernizador. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo acerca de Joaquín Pérez Fernández y su compañía, que arrancó en el 39, y digo, si vemos sus composiciones, claramente tienen incluso diseños cubistas y demás en sus adaptaciones, no sé, del joropo venezolano, pero, o sea, tenía esta concepción más que podríamos pensar más cercana quizás a los ballet russe, pero no con la idea de exotismo, pero sí con una idea modernizadora, pero a la vez de defender que eso es un trabajo, y es el trabajo de los artistas. Entonces, creo que están todas esas visiones ahí muy mezcladas que un poco persisten hasta el día de hoy, pero que bueno, han ido cambiando en el último tiempo, yo creo
podríamos pensar como en los 2000, esa visión ha empezado a cambiar bastante, previamente también, obviamente hay muchos pasitos previos, pero bueno, en el 2000, cuando arranca toda la movilización por lo que es el pedido de ley nacional de danza, que todavía no tenemos, que después, o sea, a partir de la ley nacional de danza y con las movilizaciones fuertes que se hacen en realidad en el 2012, con la primera presentación de la ley, lo que arranca ahí es la necesidad de entenderse trabajadores, cuando en realidad la Ley Nacional de Danza lo que es una ley de fomento, no es una ley para otorgar subsidios. Sin embargo, lo que se genera en el ideario y lo que lleva a las personas a movilizarse incluso en la calle, es una movilización muy grande en ese momento, que bueno, está registrado en el documental Trabajadores de la Danza, de Constantina Bunspura y se me fue el nombre, Heyman, pero se me fue el nombre completamente, perdón. Lo que sucede en ese momento con los artistas precisamente en la calle defendiendo la posibilidad de tener una ley nacional de danza, es decir, somos trabajadores, ¿no? Y aparece el eslogan de bailando trabajo, entonces finalmente a partir de eso, en realidad a partir de una ley de fomento, termina generando una conciencia mucho más grande de trabajadores, y en el 2015 se crea la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que es el primer sindicato local de Argentina, de artistas de la danza, que bueno, todavía no tienen la simple inscripción, pero sí funciona de hecho, o sea, el ministerio todavía no nos da la inscripción. Pero yo tengo aquí unas preguntas que me genera esta historia que nos estás contando, porque el caso de que vengan con aunque haya varios modelos, ya desde los 40 hay una concepción o clara en que son trabajadores y que merecen estar en un sindicato o merecen, ¿cierto? Aparte pues de lo que tú nos cuentas de la danza independiente, pero entonces habría estos tres modelos que nos dicen entonces, yo pensaría que esta conciencia ya existía, porque es tan importante que vuelva y aparezca y se refuerce en el 2000. Yo creo que existía, pero había quedado algo así como la ceniza, ¿no? Como la ceniza que necesitaba ser reavivada, porque eso sucede en los 40 y los 50, y después vivimos un proceso en Argentina de muchas dictaduras seguidas, ¿no? En el 55 de dictadura, en los 60 otra dictadura, y en los 70 la dictadura más fuerte, que creo que todo eso lo que fue haciendo, y después al salir de la última dictadura, un proceso neoliberal arrasador. Entonces, creo que lo que fue pasando ahí fue eso, como que la llamita quedó, pero quedó como ahí en stand-by, ¿no? Donde se encararon luchas, claramente se fueron encarando distintas luchas en ese momento, pero quizás iban más por el lado del fomento, o más luchas más pequeñas. Creo que un cambio, y esto lo señala también Victoria Fortuna en su libro Moving Otherwise, acerca de la danza contemporánea y la política en Buenos Aires, bueno, como había estos rastros, ¿no? de vínculos, de lucha durante todo ese periodo, pero era como algo más, esto, moving otherwise, que ella llama, ¿no? Como moverse de otro modo, era como algo como más subterráneo, como algo mucho más no tan declamatorio, que creo que después de la experiencia del 2001 en Argentina, ¿no? De las revueltas populares, de nuevo, ¿no? Como esta idea de el pueblo a la calle, casi como si retomáramos el 17 de octubre, ¿no? El pueblo a la calle, en un proceso ya directamente de que se vayan todos, ¿no? El eslogan que destituye a todo el gobierno, pero no desde el lugar de una dictadura, sino desde el lugar de el pueblo reclamando por sus derechos. Eso cambia, creo, y se instala un proceso más asambleario, surgen los movimientos sociales, otros modos de organización. Yo creo que ahí también eso generó otros ecos, ¿no? De hecho, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea se crea en el 2013, si no me equivoco, pero es bajo el amparo del gobierno de Néstor Kirchner, y precisamente surge a partir de un conflicto laboral, es decir, esos bailarines tienen, o sea, directamente, o sea, sufren tanto abuso de poder y están en un nivel de precarización tan extremo que una de las bailarinas se cae en un ensayo, se quiebra el tabique, y las autoridades del teatro, que es el Teatro San Martín, los saca dicen que la tienen que sacar a la vereda para que la atienda como la salud pública.
y no tienen ART ni nada. Bueno, a partir de ese conflicto se genera, obviamente, otras movilizaciones y terminan esos bailarines creando la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que todo esto es lo que relata ese documental que les decía, que bueno, tiene que ver, me parece, en parte con todos esos procesos, ¿no? O sea, Y te iba a preguntar subjetivos, por ¿no? qué. Como que hay Sí, distintas subjetividades que se van eso. modificando. Ya que mencionaste el libro de Victoria Fortuna, porque ella en Moving Otherwise habla también que en estos momentos que tú mencionas, como antes de los 2000, la danza contemporánea en Argentina tenía una percepción de ser muy despolitizada, que todos estos movimientos que hacen son como codificados, entonces como la percepción general pareciera que no, aunque en el libro pues nos muestra que sí, pero pareciera que se hubiera despolitizado, aunque venía de otros procesos muy potentes, ¿cierto? Uh-huh. Sí, es un poco el proceso, eso, post dictadura del 55, ya ahí se rompe con algo, ¿no? La dictadura del 55 tiene, por ejemplo, lo que se llama el libro negro de la segunda tiranía, así le llaman, donde es un libro, literalmente, que lo pueden consultar, está, donde está todas las personas que para ellos colaboraron con el peronismo y que por lo tanto quedaban en ese libro negro y todos esos procedimientos, o sea, todo lo que es la organización política, y muchos artistas están incluidos ahí, incluso artistas del Colón, y se dieron unos procesos además como muy terribles de interrogatorios, de torturas y demás en esa época, ya estamos hablando en el 55, es decir, después, no sé, tenemos más adelante en los 60, los fusilamientos, o sea, hay como toda una fuerte, empieza ahí como una fuerte represión también a nivel militar de lo que es la organización política. Yo creo que eso hace a esas subjetividades. Y después la danza, bueno, lo que se llama danza contemporánea, ¿no? A mí no me gustan esos términos porque son términos colonialistas, pero bueno, lo que se autodenomina como danza contemporánea en Buenos Aires, en general también, o sea, sufren no solo las dictaduras previas, como la de Onganía en los 60, sino bueno, principalmente la última dictadura cívico-militar. Creo que tiene que ver también con esas subjetividades que se han ido configurando. Sin embargo, quienes hoy nos consideramos como militantes y formamos parte de agrupaciones militantes de danzas, bueno, somos generaciones que claramente crecimos, o sea, de los 80 en adelante, es decir, ya crecimos en democracia, en una democracia constante. Sí, muchos de nosotros vimos también la represión de los 90 y las políticas neoliberales y todo lo que hicieron, y otros no, digo, otros compañeros nacieron directamente en los 90 y vivieron ya quizás con otros modos de entender la política también. Creo que todo eso va haciendo esas modificaciones. Sí. Aquí la profe Juliana nos pregunta, te pregunta a ti, esos Sí. procesos de sindicalización tempranos que nos cuentas son muy interesantes porque también están en sintonía con un modo de constitución de una danza conectada con un producto visible y tangible y finalmente institucionalizado. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre la defensa de los trabajadores de la danza en los procesos de expansión y flexibilización que se dan en tiempos más recientes, donde las producciones autogarantizadas, Autoorganizadas. autoorganizadas y por fuera del marco institucional se defienden con la ecuanimidad y la creación colectiva y colaborativa, pero que al mismo tiempo se asientan en prácticas muchas veces invisibles para concebirse como acciones propiamente de trabajadores. Uh-huh. Sí, o sea, me parece que es muy acertado lo que dice Juliana acerca de este primer momento, ¿no? de autopercibirse trabajadores, que va de la mano de la institucionalización y va de la mano de políticas más generales, más macro, podríamos pensar. Y sin embargo, sí, como les decía, para mí, post-2001 hay un proceso más de otros modos de entender también la política que tiene que ver más con los movimientos sociales, con una militancia mucho más localizada, y ahí también arranca esta cosa de como de la autoorganización, el autoconvocarse,
que bueno, va a sufrir seguramente procesos de institucionalización también, o sea, cuando ADDA, cuando la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza tenga su simple inscripción en el Ministerio de Trabajo, y va a ser un proceso de institucionalización, claramente, de aquello que hoy es todavía más en este espectro casi como de movimientos sociales. Y se producen, sí, para mí lo que es en la década ya de los 2000, 2010 en adelante, podríamos decir como más particularmente, se producen, sí, muchos movimientos de esto, como de prácticas colaborativas y colectivas, de modos de entender la política también quizás de otro modo, que es distinto también al modo del siglo XX. Hay una cosa, la profe Carolina te tiene una pregunta, pero antes quisiera hacer como una pequeña introducción, y es porque una de las cosas que nos parece muy interesante al grupo profesoral, y de hecho el título de tu charla hoy, de cómo no ser mosca, o sea, cómo no estar de lado de los procesos, observando y registrando y siendo un ente pasivo, sino también ser agente de cambio. Entonces cómo ser una investigadora que también crea cambios sociales y crea luchas y crea movimientos colectivos. Entonces la profe Carolina Posada te pregunta, ¿cuáles son las claves para una desobediencia epistémica en la historiografía de la danza o de las danzas argentinas? A ver. Es dura esa pregunta. Sí, ordeno. No, me parece que es importante, me parece porque va en esta línea de lo que vos señalás, ¿no? De no quiero ser mosca, digo. También quiero aclarar que dentro del Eternauta, que recomiendo la lectura, si no la han leído, es una lectura maravillosa, ahora que viene el verano, verano pandémico, pueden leerla, porque de verdad todo lo que habla políticamente es súper interesante y muy vigente, muy vigente. Pero bueno, quiero aclarar que dentro del Eternauta hay otro modelo intelectual, ¿no? También, que es un profesor universitario que sí va a la lucha y es uno de los que encabeza las estrategias y demás. Entonces están en realidad estos dos modelos, ¿no? Esta mosca y este otro, ahora no me sale el nombre, pero bueno, mosca es como que, o sea, siempre fue como, bueno, esta tipificación del intelectual que, bueno, registra la historia, obviamente que eso tiene una importancia para el futuro, pero no se mete en las batallas, ¿no? Que de hecho al final, no voy a decir por las dudas, spoiler, lo que le pasa a Mosca, leanlo. Pero bueno, sí, como este lugar del intelectual y el historiador, además, como que bueno, le importa más el dato, preguntarle al dato a sus mismos compañeros, ¿no? Porque él es uno de los sobrevivientes que tiene que enfrentar estas fuerzas alienígenas que vienen a invadir Buenos Aires. Que obviamente son metáforas, ¿no? Es muy interesante de leer. Entonces, frente a eso, digo, nunca me consideré ese tipo de intelectual. Capaz que es una visión que a algunos les parezca un poco vieja, ¿no? Como una idea del intelectual comprometido o militante. A mí no me parece que sea viejo, creo que se puede reactualizar esa noción. Creo que esa noción hoy en día está vigente precisamente por todos estos procesos que fuimos viendo, ¿no? Como hubo un momento donde eso, sí, parecía quedar caduco, pero hoy en día creo que se reactualizan, y los movimientos feministas principalmente nos lo han demostrado, y los movimientos también, en nuestro caso, por ejemplo, piqueteros, o bueno, todo lo que es los movimientos populares. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como, o hubo, quizás no ahora, pero sí en un principio como una especie de moda, ¿no? De lo postcolonial, y una moda de utilizar estas categorías y decir que se van a hacer cambios, pero para mí, por eso prefiero usar lo decolonial y no lo postcolonial. Lo decolonial tiene que ver con cambios estructurales, tiene que ver con esto que señalan Yves Tak y Wayne, con la decolonización no es una metáfora, ¿no? Decolonizar implica realmente defender estos procesos extractivistas tanto desde del suelo y de nuestros recursos naturales, de nuestros
recursos humanos, pero también en ese sentido de nuestras culturas. Y entonces sí pienso, y no me gusta por lo general escribir o solo reflexionar de la decolonialidad como si fuese una queja, ¿no? O un reclamo, simplemente hay pobres de nosotros que somos colonizados y malos los demás, ¿no? Sino que creo que todo esto es un proceso complejo y dialéctico, volviendo a la idea de modernidad, ¿no? Que hablábamos de principio de siglo y la modernización que se produce en Buenos Aires y el Teatro Colón, por ejemplo. Ya todo eso implica ese proceso como mucho más complejo acerca de la colonialidad. Y en ese sentido sí me interesa pensar estrategias, no sé, más que estrategias tácticas, ¿no? Prefiero la noción de tácticas de Desertó porque precisamente él propone que la estrategia no es aquella la de los poderosos, y las tácticas son las astucias de los débiles. Y en parte creo que la decolonialidad y la práctica decolonial tiene que ver con eso, con sabernos que estamos en esa posición, pero igual pelear por la hegemonía. Creo que la disputa por la hegemonía tiene que ser una disputa. No coincido en ese sentido con perspectivas más posmodernas, quizás en las que, bueno, todo es relativo y todo es posible, sino que creo que desde la decolonialidad podemos dar una lucha por la hegemonía, y en ese sentido me reconozco muy gramsciana, aunque suene hoy en día capaz para algunas personas pasado de moda. Bueno, para mí, como no creo en las nociones de pasado de moda, porque son nociones precisamente colonialistas sobre una linealidad de la historia, creo realmente que esas nociones son importantes hoy en día. Y en ese sentido pienso todo el tiempo claves para poder decolonializar. En lo que es nuestras prácticas de estudios de danza, desde cosas muy sencillas como a quienes citamos, por ejemplo, a quienes leemos, qué revistas consultamos, lo que no implica, digo, dejar de leer, obviamente, Dance Research. Yo también publico ahí, también formo parte de esa comunidad. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con, bueno, quizás balancear un poco. También después pienso en estas claves como la no linealidad de la historia. Creo que eso es una disputa todavía a dar. Yo me considero historiadora y defiendo ese lugar dentro de los estudios de danza, más allá de que me interesa lo interdisciplinario, y así es como trabajo, no trabajo solo con autores que vienen de la historia, pero sí quizás romper esta idea cronológica, lineal de las etiquetas, ¿no? Donde si digo ballet romántico me estoy refiriendo a Giselle y la Sylphide, por ejemplo. Bueno, quizás esa etiqueta se puede estallar, pueden entrar otras. ¿Por qué no vemos Coppelia, por ejemplo, que siempre es tan difícil de enmarcar, ¿no? Cuando además es un caso súper interesante, por ejemplo, en el caso del ballet romántico europeo, la idea de la localización, de la lugarización, como dice Wilcox. Creo que es importante rescatar esta idea de las voces en su territorialidad también. Y en ese sentido, por eso aclaraba en un principio que el libro se llama Danza y Peronismo como algo súper macro, pero que ya en las primeras páginas aclaro que no es ni una ni la otra, porque creo que hay danzas en plural, como también hay peronismos en plural, y en ese caso me dedico al primer peronismo, y a Buenos Aires, como específicamente, y a la danza escénica dentro de sus propias reglas. No sé, creo que esas son algunas de las claves que se me ocurren en este momento. Sí, son muchos retos, yo creo que los que nos presenta esa invitación que haces en el artículo a la que se refiere la profe Carolina, ¿cierto? De pensar pues como estas desobediencias epistémicas y que lentamente se van haciendo, yo creo, y que una de las que creo que sí es bien importante es esta conexión sur-sur que se establece, por ejemplo, en estos diálogos entre Latinoamérica y lo que tú hablabas de hablar desde un lugar de enunciación. O sea, es muy importante entender la danza escénica europea y hablar del romanticismo y hablar de Giselle, pero desde dónde lo estamos hablando, ¿cierto? Eso es bien importante. Entonces, como aquí estamos en una cátedra de historia de la danza precisamente y estamos 4 profes aquí en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, precisamente pensando formas de
problematizar esa idea de enseñar una historia lineal y una historia eurocentrada, pues cuéntanos un poco cuáles son los retos que tienes en tu propia práctica académica como profe de estas temáticas. Y uno de los retos, creo, principalmente es empezar a darle lugar a los relatos localizados. Y por eso es que en el 2018 decidí crear el GEDAL, el Grupo de Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas, con esta idea de empezar a producir también conocimiento localizado y para poder después usarlo también en la pedagogía, en las prácticas de enseñanza, porque creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Por un lado, la promoción de esas investigaciones localizadas, y por el otro lado también, bueno, la utilización de esas producciones para la enseñanza. Entonces, creo que eso es importante, y en ese sentido yo sigo defendiendo la idea de danzas argentinas en su plural, pero no la idea de en Argentina, que creo que es una posición más posmoderna, ¿no? Como esta idea de que, bueno, la danza como si pudiera hacer cosas algo más abstracto, que pudiera localizarse de ese modo en distintos lugares. Yo creo que hay que entender y hacernos cargo de esas complejidades que implica el definir una identidad nacional. No porque no exista, no por negarla, sino por entender las complejidades y los procesos que tienen en sí mismos, que son procesos coloniales, por supuesto, que son procesos que tienen que ver con la modernidad, pero que no dejan de ser nuestros, no podemos, para mí, ni reclamar la postura de le reclamo al centro que me reconozca. Para mí esa postura no va, ni tampoco la idea de que, bueno, todo está estallado y todos hablamos de algo tan micro, que lo entendemos solo nosotros, que es imposible disputar la hegemonía. Para mí es un punto, en ese sentido es como, no, o sea, hablo de lo micro, hablo de lo territorializado, sí, pero igual disputo la hegemonía. Como no, creo que eso es lo difícil capaz en algún punto, y en ese proceso me encuentro buscando todo el tiempo, ¿no? Cómo podemos hablar de lo localizado, pero a la vez disputar la hegemonía. Yo no digo, no sé, realmente creo que hay que hacerlo, y en ese sentido ahí también se me cruzan como la beta más militante. Combinar las perspectivas micro y macro en la producción también y en la circulación de las historias de la danza, ¿no? Exacto. Y no solo el relativismo de que, bueno, entonces como no hay ideas totalizadoras no puedo hablar de nada. Para mí no, ese relativismo no funciona, ya es como, e incluso para esas personas que creen de ese modo y que dicen que por ahí que las disputas como más sobre lo macro están pasadas de moda, yo creo que también esas posturas relativizantes están pasadas de moda en sus propios términos. Ya son como muy de los 90, muy Fukuyama, ¿no? Esta idea de, bueno, se acabaron los grandes relatos. No creo que eso sea así para nada. Yo creo que en ese sentido que sigue habiendo posibilidad de contrahegemonía, y que el hecho de que cierta hegemonía quiera que creamos que eso no se puede hacer es porque nos quiere así, nos quiere desperdigados, desorganizados, sin disputar esos relatos homogeneizantes. La idea es cómo construir relato sin ser universalista. Bueno, creo que ese es el desafío. Es muy grande. ¿Cómo crees que este oficio de la enseñanza universitaria y también el proceso pues, de tu oficio como historiadora conecta con o lo lleva a uno también a pensar en los activismos frente a la danza en este caso? Y bueno, un poco como yo ponía ahí en el resumen de la charla de hoy, creo que cuando uno dice, bueno, ¿qué es hacer historia? ¿No? Como, bueno, uno a veces lo usa como hacer historia en el sentido de el oficio del historiador, ¿no? Como hacer historiografía. Pero a la vez hacer historia es ser un agente. Y quienes somos historiadores, creo que tenemos que ser conscientes que siempre estamos siendo agentes también, ¿no? Con las lecturas que uno va haciendo de la historia también va imprimiendo
nuevas posibilidades, nuevas lecturas, ¿no? ¿A quién dedico quizás un capítulo? Es una disputa, ¿no? Si se lo dedico capaz a aquellos que ya están consagrados, que forman parte del relato oficial, es una cosa, y si sin embargo elijo introducir en ese relato a nuevos agentes, a nuevas prácticas, a nuevas comunidades, nuevos modos de entender nuevas epistemologías, estoy dando una disputa ahí, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad de los historiadores. Y bueno, en ese sentido, como yo decía ahí en el resumen, para mí ese hacer historia no está desligado de quiénes somos hoy en día en nuestra práctica constante. Entonces, trabajo sobre danza y política y no puedo estar alejada de lo que se hace en danza y política en el presente. No sé, es algo que capaz que me pasa muy personal, pero para mí es como la tesis número 11, ¿no? Sobre Feuerbach, no quiero pronunciar mal el alemán, pero bueno, que habla, ¿no? de los intelectuales y el rol de los intelectuales. También Gramsci ha escrito sobre el rol de los intelectuales. Creo que yo me adhiero a esas teorías, a ese modo de concebir nuestra práctica, que no tiene que ver solo con este comentario sobre, ¿no? Porque muchas veces creo que en ese comentario sobre hay que dar estas otras batallas. Y ya cuando uno está dando esas batallas, está dando muchas más batallas. Entonces, ya estamos en algún punto arriesgándonos, y me parece que esas batallas también se dan en el campo de acción política concreto. Y bueno, ahí es donde me inserto principalmente en la militancia del sindicato, en la militancia por la Ley Nacional de Danza, en este contexto pandémico, en la militancia en el Frente de Emergencia de la Danza. Eso Creo te que iba a decir, que si nos puedes contar un poco del Frente de Emergencia por la Danza que salió como respuesta a las situaciones de precariedad en la pandemia, que creo que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes son parte activa del círculo de la danza y trabajan activamente pues en este medio, y creo que les interesaría mucho conocer un poco de lo que está haciendo este frente. Bueno, quizás para cerrar capaz lo anterior y vincularlo, era como en esta idea de decir, bueno, danza es trabajo, ¿no? O bailando trabajo, para mí es como mucho más amplio, y es que mi práctica, que también se inserta, si yo entiendo, digo, la danza, o las danzas, en realidad, como prácticas, y esas múltiples prácticas hoy en día tienen que ver con el investigar, el coreografiar, bailar, o sea, claramente ninguno de nosotros hacemos solo una de esas cosas. Bueno, la práctica de investigar también hace a ese universo, y por lo tanto también es un trabajo, y también tengo que defenderlo junto a mis colegas trabajadores. En ese sentido lo pienso. Y en ese sentido formo parte también del FED, del Frente de Emergencia de la Danza, que se creó de modo autoconvocado en abril, cuando inició en Argentina el ASPO, que fue el aislamiento obligatorio. Y bueno, en ese contexto, obviamente, todos nos vimos imposibilitados de trabajar tal como conocíamos, ¿no? Incluso en mi investigación, digo, no pude hacer trabajo de fuentes, por ejemplo, no pude ir a archivos, pude trabajar con lo que ya tenía y con lo que pude encontrar a través de otros colegas o internet y demás. Pero todos nos vimos imposibilitados de trabajar, y ahí surge el frente como eso, como un frente, como una organización de organizaciones, donde hay espacios, compañías, lo que nosotros llamamos proyectos constituidos, que pueden ser, por ejemplo, festivales, o bueno, cualquier grupo que no necesariamente tenga un espacio físico, pero que sí es un proyecto que funciona, y es un equipo de trabajo que funciona prolongado en el tiempo. Y después también asociaciones, bueno, distintos grupos se fueron sumando, y bueno, desde el GEDAL decidimos sumarnos incluso como GEDAL,
porque pensamos esto, que también podemos aportar desde nuestra mirada a la construcción colectiva. Y bueno, hoy en día ya no hace falta ser parte de un colectivo, también se puede ingresar al frente siendo simplemente una persona que se representa a sí mismo, porque vimos esa necesidad, y bueno, la verdad es que ha crecido un montón, son 56 organizaciones actualmente, más personas que se representan a sí mismos. En este momento nos encontramos en un proceso de tratar de ordenar esa información, porque fuimos creciendo muchísimo y no sabemos todavía cómo, entonces necesitamos saber quiénes somos y cómo trabajamos. Trabajamos en sí en el frente a través de distintas comisiones que se organizan a partir de las necesidades. Pueden ser comisiones territoriales, como Ciudad de Buenos Aires o Gran Rosario que tenemos, o comisiones transversales, como Fondos Solidarios, que es una comisión que se dedica, bueno, ahora vamos a hacer un bailongo urgente en diciembre, que es para precisamente encontrarnos en este contexto, pero también para generar recursos para poder solventar a las personas que más lo necesitan, a través de lo que necesitan, del dinero, de clases gratuitas también se han dado, se han recolectado y repartido dispositivos electrónicos para que quienes no podían en este contexto dar clases online pudieran hacerlo. Bueno, distintas acciones, por ejemplo, desde fondos solidarios, pero otras tienen que ver con la Comisión Nación, por ejemplo, que hoy en día está trabajando en un Plan Nacional para la Recuperación de la Danza, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación. Precisamente porque no tenemos una ley nacional de danza, tuvimos esta necesidad de autoorganizarnos, y si bien empezamos con esta idea más de la emergencia y de lo que necesitábamos ya, fue ampliándose, y hoy en día también estamos pensando en lo sindical, ya estamos pensando en políticas a mediano y largo plazo. No sé, creo que es un proceso interesante. No sé qué quieren que por ahí que más les cuente de esto, pero... Se ha ido creciendo de una manera muy interesante. No, yo creo que lo que podemos hacer ahora es abrir el chat para la gente que quiera hacerte preguntas. Puede ser sobre la historia de la danza en Argentina, o de tu trabajo como profesora e historiadora, y también como tu trabajo como una mujer, no sé, activista muy integral, digamos, en el trabajo académico y social. Entonces, si alguien tiene preguntas, puede pedir la palabra en el chat, o puede prender su cámara y les escuchamos. Mientras la gente te pregunta, yo tenía por aquí una pregunta, perdóname, la busco. No, quizás sumar algo más antes que no dije del frente, que creo que es una particularidad interesante y que tiene que ver un poco con este proceso que revisábamos históricamente, que surge después en el 2001, que tiene el carácter de asambleario. Es decir, el frente funciona en asamblea, y las decisiones se toman en asamblea. Entonces es un proceso que busca la mayor horizontalidad posible. No hay dirigentes, por ejemplo, no hay cabezas que manden, tratamos de no generar ese verticalismo todo el tiempo, lo cual implica además como una constante revisión de nuestras propias prácticas, que creo que es un desafío que es interesante también en este contexto. Creo que es muy difícil, pues yo no, porque nosotros aquí en la Universidad de Antioquia utilizamos mucho el mecanismo asambleario, y es muy enriquecedor, pero también requiere un compromiso muy alto por todas las personas que participan en este mecanismo. Entonces es muy loable ese trabajo que están haciendo, pero yo también creo que es muy difícil. Miguel Ángel Zamora pregunta, ¿por qué te interesaste en el campo de la danza y la política en tus investigaciones, en esa conexión? A ver, creo que es algo que tiene que ver con esto último que hablábamos, que nunca estuve desligada ni de mi práctica dancística, ni de mi práctica política. Y eso, bueno, también se lo debo a mis padres. Creo que mi mamá estaba acá en este Zoom. Sí, ahí está. Ahí la veo. Que siempre, desde muy chiquita les dije,
quiero bailar, y bueno, no sé, ni sabía qué significaba bailar, pero yo quería bailar, o sea, yo sabía que quería expresarme de ese modo. Y siempre me apoyaron, y desde que pude, porque en ese momento no había escuelas de danza para niños tan pequeños como hoy, así que en ese momento recién pude ingresar como a los 6 años, y bueno, de ahí en adelante siempre me dediqué a las danzas, y por el otro lado también siempre mi familia fue muy militante y de trabajar en organizaciones, tanto como docentes, que son mis padres, como en la cultura, y bueno, creo que esas dos pasiones en algún punto estaban ahí, y cuando tuve que decidir un tema de investigación doctoral y para seguir mi carrera en adelante, creo que simplemente decidí juntar ambas. Lo que sí, capaz, a diferencia de lo que imaginé en un principio que era, o toda mi vida capaz, bueno, sí, danza y política era como danza y dictadura, como esta cosa del artista activista militante más, más, no sé, como extrovertido, capaz, o con mayores programas. Lo que me pasó después, cuando en el momento de decidir qué iba a investigar, dije, no, o sea, ¿cuál es, no sé, qué es lo más importante que tenemos en política en Argentina? Y creo que, y lo más complejo es el peronismo. Entonces, decidirme como a ese otro lugar y arrancar como con una cabeza más de cero, como decir, quiero ver qué es lo que sucede en este momento, más que ir con preconceptos. Y eso me era más fácil si me iba, creo yo, más hacia atrás. Muy interesante entender esa trayectoria. Dana Isabel, otra de nuestras estudiantes, te pregunta que ella quisiera entender un poco cuando tú hablas de pelear por la hegemonía, pero al mismo tiempo mencionas la decolonialidad como un cambio estructural. A ella le resulta un poco paradójico, por tanto le gustaría entender con amplitud a qué te refieres por pelear por la hegemonía, si se trata de hacer los saberes territoriales hegemónicos, o qué es lo que entiendes por esa idea. Cuando hablo de pelear por la hegemonía me refiero en términos quizás más gramscianos, que no es la hegemonía en el sentido como universalizante o totalizante, sino como de disputas de la batalla cultural. Y esto lo refiero quizás también, no sé, tiene que ver con, sí, con mis lecturas más de Gramsci, también de Jorge Alemán, por ejemplo, si lo pueden conocer, de Grüner, que fue docente mío también en la carrera, y que tiene que ver con esta idea, ¿no? Grüner habla de la modernidad, ¿no? Con fisuras, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno puede entrar en esas fisuras, seguramente puede disputar esos espacios. Tiene que ver con disputar las epistemologías, tiene que ver con disputar el campo de saberes. También Mignolo, cuando habla, por ejemplo, de su idea de desobediencia epistémica, trabaja con esta idea de, bueno, ¿por qué históricamente a aquellos que hemos sufrido la colonización, supuestamente tenemos que hablar solo, ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Como esta idea en un proceso como de culturización en el que, bueno, somos como una especie de, si lo pensamos capaz en términos como antropológicos, ¿no? Somos los nativos que solo podemos hablar de nosotros mismos y de nuestras propias prácticas, y quienes hacen teoría, grandes ideas y demás son los que nos vienen a estudiar en algún punto, son aquellos. Entonces, lo que yo digo cuando digo pelear, disputar, en realidad esa construcción de hegemonía tiene que ver con esto, con disputar esos grandes saberes también, desde la territorialización, por supuesto, porque podemos pensar otros modos de entender la temporalidad, otros modos de entender el trabajo. Por ejemplo, con Ana hemos charlado acerca de la minga, por ejemplo, y qué significa organizarse en algunos contextos, que no es el mismo tipo de organización que en otros. También los procesos de temporalidad, no podemos entender las temporalidades del mismo modo, la linealidad no es igual. Entonces, cuando yo hablo de disputar la hegemonía, tiene que ver con eso, con disputar esos territorios de los grandes saberes también, desde la provincialización de Europa, pero a la vez desde empoderarnos y poner en relieve nuestros propios relatos localizados.
Y nuestra interpretación también, digamos, de los relatos históricos instaurados, como por Exacto. ejemplo del romanticismo, de todo esto. Claro. Exacto, exacto. Deidi Maribel te pregunta sobre la creación de políticas públicas para la danza. ¿Cambia de alguna forma esta lucha la concepción de la danza en la escuela o solo es un trabajo para y desde bailarines jóvenes y adultos? De ser así, ¿qué papel desenvuelve la danza en la escuela primaria y secundaria para una concepción más amplia del arte y del contexto político que la rodea y le habita a los estudiantes? ¿Esto se refiere en los 40 y los 50, cuando yo hablé de eso? Yo no, yo creo que está hablando más de la lucha que ustedes tienen en este momento, ¿cierto, David? De las organizaciones actuales, como cuál es el lugar de la danza en la educación primaria y secundaria y si esto hace parte también, digamos, o sea, de qué papel tienen estos bailarines jóvenes y adultos, ¿sí, David? Eh, sí, pues tiene que ver más con la actualidad, con cómo resuena eso en la escuela, porque digamos que estamos hablando de una construcción de políticas para la danza, pero esto influye, digamos, ya como a estos bailarines que ya se han consolidado o como o compañías o grupos, pero realmente, ¿qué eco hace esto en la escuela? Es decir, esos pinitos o eso que apenas está emergiendo, que posiblemente quieran, deseen, pero como que, ¿qué eco hace allí? ¿Qué pasa en la escuela? Un poco más en esos niveles primarios y como apenas ellos que están emergiendo a la vida. Como más en Para la mí danza no profesional, ¿cierto? Que claro. están. Para mí es una pregunta muy difícil porque yo estoy como muy lejos por ahí de ese ámbito. O sea, sí tengo amigas que enseñan en las escuelas de danza específica y forman parte también de la militancia y demás. Por eso digo, quizás lo puedo contestar más respecto a los 40 y cómo influyó en esa época, que es algo que yo he estudiado, pero no tanto quizás en el hoy en día, porque me dedico específicamente como en mi docencia, en mi trabajo docente, a la educación superior, y desconozco y no quiero hablar desde el desconocimiento. Sí, eso, las políticas públicas para la danza sí influyeron históricamente en este sentido. La creación, por ejemplo, de las escuelas, la creación de la Escuela Nacional de Danzas, de las distintas escuelas, por ejemplo, las escuelas tanto de ballet como de danzas tradicionales del Teatro Argentino de La Plata y de muchos municipios. Eso se produce en los 40 y los 50 a partir del impulso de las políticas culturales, porque como les decía, la idea no era solo democratizar la cultura y el acceso en el sentido de consumo, sino también el acceso en el sentido de producción, de crear nuevos agentes productores que intervengan en la cultura. Por lo tanto, en realidad, el impacto de las políticas culturales de los 40 y los 50 los tendríamos que estudiar en los 60-70. Es como muy posterior, porque el impacto concreto no es solo en lo que yo puedo trabajar a partir del consumo, lo que a mí me interesa de las representaciones identitarias, y que eso es lo que trabajo en el libro, sino que el impacto también hay que verlo en esos niñas pequeñas que ingresaron a la danza en ese momento, y que bueno, recién su trabajo va a empezar muy posteriormente. Pero de lo actual no quisiera aventurar ninguna respuesta porque no conozco en profundidad. Pero en el plan, en el proyecto para la ley de danza se considera... Sí, sí. En el proyecto que bueno, en el que yo he trabajado por una ley nacional de danza, ese proyecto sí contempla, por un lado, la federalización, que es un problema que tenemos muy grande en nuestro país. Está todo muy concentrado en Capital Federal, ¿no? en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, no nací acá. Igual me gusta Buenos Aires y lo adopto como
como mi identidad, hace muchos años que vivo acá, pero yo decidí venirme a estudiar acá porque era donde había que estudiar en algún punto danza. Hay otras escuelas, por suerte, hay otras universidades en el último tiempo, pero bueno, el tema de la federalización es muy complejo porque además no solo implica, por supuesto, simplemente desperdigar la danza, sino también, bueno, cómo incorporar otros saberes, otros colectivos, otras epistemologías también y otros modos de concebir la danza. En ese sentido yo creo que el proyecto es muy interesante porque si bien no utiliza el plural como yo elijo utilizarlo en mi práctica teórica de danzas, sí se habla todo el tiempo de todas las posibilidades, técnicas, estilos, concepciones, grupalidades y demás de cómo se produce danza, y no lo restringe a la danza escénica, por ejemplo. Entonces, sí se propone, por ejemplo, que crear unidades regionales y también provinciales para trabajar con la especificidad de cómo implementar las políticas que dicte de algún modo lo que sería el Instituto Nacional de Danza cuando se cree, pero adaptarlo y trabajarlo respecto a las necesidades específicas de cada región y de cada provincia. Entonces, eso sí creo que es importante, y dentro de eso hay, por ejemplo, está planificado circuitos de divulgación también de la danza, y también de dar posibilidades para pensar las pedagogías, no va en sí la ley, es una ley de fomento que va a estar, si sale en algún momento, dentro de la esfera del Ministerio de Cultura, pero sí se piensa como un instituto que pueda trabajar a partir de la creación del Observatorio de Políticas Públicas para la Danza, que pueda trabajar interministerialmente en ese sentido, que tenga esa posibilidad de articular con el Ministerio de Educación, de articular, no sé, con el Ministerio de Salud, podríamos pensar también, y la importancia de la danza también para la salud. Entonces, en ese sentido, si bien no va a ser un instituto que baje lineamientos hacia las escuelas específicamente, sí va a promover en realidad la creación de instituciones, va a promover la creación de teatros, de instituciones educativas y demás, a través de este proceso de federalización a través de las distintas instancias regionales y provinciales. Bueno, para terminar, te dejamos ir porque ya llevamos mucho rato acaparando tu tiempo. Yo quisiera simplemente resaltar una cosa muy interesante, y es que Eugenia, eso que nos está contando pues de esta desobediencia epistémica no se vive solamente en la parte de su docencia y de su trabajo académico y de su movilización social, pero también abriendo espacios para la creación de nuevo conocimiento y la circulación de nuevo conocimiento. Entonces, en este momento, ella también tiene a cargo la publicación en la universidad de la revista Investigaciones de Danza y Movimiento. Entonces, esto como un pequeño comercial, una propaganda para tu libro que ya pronto sale esta semana, y para la revista, para la gente que quiera escribir sobre danza. ¿Nos podrías contar un poco sobre el libro y sobre la revista? Sobre el libro no sé qué más contar, creo que ya ahorita decía que creo que una cosa que no hablamos mucho fue la exploración que hace sobre la construcción de identidad nacional. Sí. Entonces, simplemente como para que nos dé muchas ganas de comprar tu libro. Sí, claramente no me dedico solo, o sea, a la parte, tiene algunos apartados como más de análisis de políticas públicas, en contexto histórico, más de reponer un poco cómo se fue configurando la práctica de las danzas en la época, porque hay muy poco escrito acá acerca de ese periodo en particular. Quizás hay mucha producción últimamente sobre danza contemporánea, sobre los artistas que se piensan a sí mismas y publican, creo que eso es súper interesante del último tiempo, pero sobre la historia no hay demasiado, hay más como
una historiografía instalada, bueno, de relato más tradicional, ¿no? Bueno, surgió tal cosa en tal año y esto. Entonces, mi voluntad es hacer una historia crítica, y eso es lo que se dedican gran parte de los capítulos, pero también trabajo desde lo específico de los estudios de danza, en el sentido de reconstrucción y análisis de puestas escénicas, y ahí lo que me interesa en esta idea de que yo también llamo reconstrucción, aunque no sea escénica, pero sí reconstrucción crítica, es rescatar también, y en este sentido hablo de las disputas capaz por esos relatos, rescatar trayectorias, rescatar agentes coreógrafos y coreógrafas, bailarines, compañías, escribir sus historias y escribir cómo se configuraba en ese momento la práctica de la danza, y qué obras hubo en ese momento, obras que han sido olvidadas, por ejemplo, Vidala, de Angelita Vélez, que se lleva adelante en el 46 en el Teatro Colón, y es muy interesante cómo una bailarina de folclore pasa a dirigir la dirección folclórica del Colón con los bailarines del cuerpo estable del Teatro Colón, bailarines que venían en sí de distintas trayectorias, porque también hay una idea de que esos bailarines solo hacían clásico, pero en realidad muchos de ellos habían iniciado sus prácticas en el folclore, en las danzas españolas. Bueno, y Vidala creo que es un ejemplo de este momento de surgimiento de lo que se llama la nueva Argentina, ¿no? en el relato del peronismo, pero sí es esta idea de la subjetividad de las masas populares que empiezan a tomar relevancia. Entonces, por ejemplo, cuenta la historia de la Vidala, que es un género, pero en este caso está en un género musical, pero en este caso está personificado, y cómo baja desde los Andes hasta la Pampa, cómo se va nutriendo de distintos géneros, en lo que es una disputa por la historia, además por la construcción histórica. Por ejemplo, uno de los episodios por los que baja una de las escenas se llama La Montonera, lo cual es llamativo, ¿no? Si conocemos por ahí la historia argentina, y cómo las montoneras de Rosas, la montonera no era como estas guerrillas civiles de criollos e indígenas que peleaban contra los españoles, ¿no? Entonces, eso es la montonera, y después ahí también se ancla a Rosas, que es un personaje de la historia que viene a rescatar el revisionismo histórico del peronismo, y que después se sigue rescatando dentro del peronismo. Por ejemplo, si sabemos que los militantes de los 70, los militantes de la lucha armada de los 70 eran los montoneros, aquellos que respondían al peronismo, ¿no? Entonces, esta historia de la montonera a mí me parece súper interesante, cómo ya en el 46 se destaca la montonera, es decir, Angelita Vélez pone en escena, bueno, obviamente esto generó un escándalo, y la élite se ofendió y dijo que la obra era malísima. Bueno, yo lo que hago es que le inserto, por ejemplo, hago análisis ahí sí de obras, y le inserto en una modificación de esas construcciones identitarias en vínculo con la política, en vínculo con las políticas culturales, donde estaría primero Angelita Vélez y este surgimiento de la nueva Argentina. En el 52, Estancia, que es la obra que sí más se sigue haciendo hasta el día de hoy, como el ballet nacionalista, Estancia de Ginastera, donde hay claramente una negociación y una vuelta al campo que tiene que ver con la crisis también política y económica del país en el 52, política porque se venían las elecciones, Evita había muerto, había mucha crisis dentro del Partido Justicialista, y reagrupándose para pensar las elecciones, pero también económica, era un momento de mucha crisis, y que se hizo precisamente desde los planes económicos lo que se llamó una vuelta al campo, y eso es lo que se significa un poco en Estancia. Y después, por último, por ejemplo, en esa trilogía, en ese capítulo, tomo al Candombe de San Baltasar, que es una obra del 54 de Joaquín Pérez Fernández, y que fue la primera vez que se escenificó un candombe, y en el Teatro Colón, o sea, en cualquier lugar. Se llevó a escena el legado afro dentro del Teatro Colón, por supuesto, de nuevo disputando cuál es esa identidad nacional, ¿no? Y la construcción del mito de la nación blanca que subsistía, y a veces subsiste hasta el día de hoy, en Argentina, especialmente en Buenos Aires.
Eso, por ejemplo, y también, bueno, en el libro me interesa también la representación fílmica, entonces hay un capítulo acerca de la gran cantidad de películas que se crean en ese momento que incluyen a danza escénica, no solo, digo, porque en ese sentido me corro del relato capaz más construido acerca de los films del momento y los musicales de tango, pero en ese momento hay muchísimas películas que incluyen tanto al ballet como a la danza moderna, lo cual me parece interesante para pensar tanto al artista trabajador, que muchos de esos artistas eran los mismos del Colón, pero que también se ganaban unos pesos actuando en las películas, y cómo está la dimensión de lo culto, podríamos decir entre comillas, y lo comercial completamente mezclado. Y también me interesa pensar esta democratización también de este arte a través de ya los medios masivos de comunicación como es el cine sonoro. Así que bueno, de eso va más o menos el libro. Me interesa trabajar las disputas entre cultura de élite y culturas populares, y también las construcciones de identidades nacionales. Y después de la revista, bueno, la revista es Investigaciones en Danza y Movimiento, IDIM, y pertenece a la UNA, a la Universidad Nacional de las Artes. Es una revista Open Access, que no cobra ni por publicar, ni por descargar los artículos, así que es abierto, pueden verla en línea. Y bueno, recibimos artículos constantemente. La idea con la que se creó la revista es precisamente la idea de generar conocimiento y promover el conocimiento localizado, entonces se publica artículos tanto en castellano como en portugués, como esta idea de pensar también y promover el conocimiento y la investigación en danzas en Latinoamérica. Ahí estás muteada, Ana. Casi que no me deja. Ahora sí. Muchísimas gracias, Eugenia, por esta conversación tan rica. Yo creo que nos queda pendiente otra precisamente sobre esos proyectos de nación y la puesta en escena de esos proyectos de nación, porque en Colombia también hay cosas muy interesantes para establecer ahí puntos de diálogo. Entonces esperemos que para el próximo semestre nos vuelvas a aceptar otra conversada bien rica. Aquí está Juliana dándote también las gracias porque ha sido muy valioso y tú muy generosa por darnos pues este regalo de todo este tiempo. Entonces, no, a nombre de todas las personas que han estado hoy conectadas, te damos las gracias por acompañarnos en esta cátedra, que yo estoy segura que nos va a ayudar mucho como punto de partida para reflexiones y conversaciones futuras. Vale. No, gracias por la invitación, gracias por la escucha y las preguntas. Vale, que tengas una linda tarde, y a la gente que se conectó, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos conversando entonces de estas ideas que nos deja aquí pensando Eugenia. Feliz tarde. Chao, gracias. Chao.